El diezmo no está vigente porque los pastores no deben de vivir del diezmo. ¿Qué debería pedir una iglesia? La respuesta sencilla sería ofrenda. ¿Qué es eso de poner sobrecitos amarillos? Nombre completo, cuánto pusiste y llevan un control. El que más diezma es el que más cargo tiene. No debería ser así. ¿Para qué los sobres amarillos? ¿Para llevar un control de qué? ¿Para qué? ¿De qué me sirve una persona que diezma si es un fornicario o un adúltero? ¿De qué me sirve una persona que diezma pero no tiene amor en su corazón? Porque ahora entonces no se puede pedir diezmos. Número 1, el que recibe el diezmo tendría que ser un levita, sacerdote levita. Número 2, tendría que haber un templo construido. Actualmente no hay templo de Jerusalén construido, pero el segundo templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo. No hay templo actual. Tendría que entregarse en comida y comerlo con el levita. El texto favorito de la gente que cree que el diezmo sigue vigente es Malaquías. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Eso es lo primero que mencionan ciertos predicadores para decir, dice, le has robado a Dios en vuestros diezmos y ofrendas. Inmediatamente el predicador, le estás robando a Dios diezmos y ofrendas. Empiezan a decir, si no quieres maldición sobre tu vida, diezma. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. No dice efectivo. Y empiezan a decirte, dale al Señor un peso para que el Señor te dé dos. Él nos provee por su infinita misericordia, pero es incorrecto pararse aquí y decir, denle dinero a Dios. Dios no necesita tu dinero. Y mientras el pastor está desesperado porque depende 100% del diezmo, le dicen al hermano que tiene hambre, hermano, tenga fe. Esto es fácil de decir. Un pastor no debe depender del diezmo, debe depender del mismo Dios quien lo respalda. Lo que recibimos de Dios es por pura gracia y misericordia, porque Dios no necesita nada a cambio para darte. ¿Sabes por qué? Porque no te lo da porque te portes bien. Y la gracia son regalos inmerecidos, así que por su misericordia Él nos levanta cada mañana. Y en Deuteronomio capítulo 14, verso del 22 al 29, ese es el centro y la respuesta. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. Y comerás delante de Jehová el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones. Al final de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga con toda obra que tus manos hicieren. ¿Qué hacía la gente? Si vivía en una población y no podía llegar al templo con los levitas, entonces agarraban todo eso que iban a dar y lo vendían, y con el dinero iban y se lo entregaban a los levitas. No le entregaban dinero a los levitas. Ellos vendían todo eso y con el dinero llegaban al donde estaba el templo, y ahí compraban con ese dinero de lo que habían vendido, se sentaban con los necesitados, se sentaban con los sacerdotes, los levitas. Vemos cómo es que el diezmo es comer con los sacerdotes levitas delante de Jehová. Dios quería esa armonía en familia. Entonces cuando dice, traed los diezmos al alfolí para que no falte alimento en mi casa, se refiere justamente a eso. Quiero que regresen mis hijos a comer en casa. Los que creen en el diezmo utilizan Génesis 14:20, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y dicen, ¿ves? Abraham diezmó, y Abraham todavía no estaba bajo la ley. Diezmo no es de la ley, por lo tanto es de la gracia, por lo tanto se tiene que seguir dando. En Génesis 28, verso 18 al 22 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Vuelvo a repetir, ya te dice cuenta cuál fue el orden. Primero Dios proveyó. Ya los sacerdocios se cumplieron en Cristo Jesús. Jesucristo es el sacerdocio mayor. Vamos a Hebreos capítulo 7, verso 1 al 10. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Melquisedec es Jesús. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al
al encuentro. Jesucristo ya pagó los diezmos. Otros utilizan el pasaje, Mateo capítulo 5, verso 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Te dicen, mira, la ley sigue vigente, la ley del diezmo. Bueno, entonces, si la ley sigue vigente, bueno, entonces no puedes comer cualquier cosa. Tienes que respetar el Shabbat, entre otras cosas más. Te dije, hay tres tipos de leyes: la judicial, la ceremonial, la moral. Muchos dirán, el diezmo sigue vigente porque Jesús lo mencionó. En Mateo 23, 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús avaló el diezmo. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús estaba en vida, seguía bajo la ley. Por eso que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, a causa de la ley. El tiempo de la gracia empezó en Hechos capítulo 2. En Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Que tú diezmes no te hace más santo. Las primicias, el diezmo, solo fue una sombra. Por eso dice, todo esto era una sombra de lo que habría de venir. Cristo ya pagó nuestro diezmo. En Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, lo que dio Abraham, alcanzase a los gentiles. Lo que hizo Abraham y Jacob era una sombra de la ley que vendría, y la ley que vendría era una sombra del cumplimiento de dicha ley, bajo la persona de Jesucristo. Jesucristo es el cumplimiento de toda la ley. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 3 al 14. El apóstol Pablo dice que un pastor, un predicador, sí puede vivir del evangelio, no para exigir o pedir diezmos. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Así que sí es bíblico que un pastor tenga un sustento. Sí es bíblico que la iglesia, una congregación, pida ofrendas, porque hay que pagar la renta, hay que pagar muchas cosas, pero no podemos estar pidiendo dinero, no podemos estar diciendo a la gente, dé dinero, dé dinero. Eso Dios lo pone en el corazón de cada quien, y Él pone en cada corazón cuánto aportar. Pero el pastor puede tener un salario justo, que le permita a él tener esa paz de poder trabajar para el Señor y poder sustentar a su familia. Ahora tachan a cualquier pastor de vivir de la gente, cuando no es así. Hay pastores que realmente sufren penalidades como buenos soldados. Entonces, ¿cuál es el problema? El abuso, la imposición del diezmo. Cuando tú vengas a la iglesia a ofrendar, ora en tu casa. Dile, Señor, ¿cuánto quieres que yo dé para tu obra? ¿Qué dice la Biblia acerca de dar en la iglesia? Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. De aquellos que dicen, tú dale para que Dios te dé. Le estás dando por necesidad, porque quieres más, necesitas más dinero. Eso es avaricia, porque Dios ama al dador alegre. En Primera de Corintios capítulo 16, verso 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. ¿Te das cuenta? Primero es la provisión y luego el dar. En Gálatas capítulo 6, verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Expliqué con la palabra de Dios porque el diezmo no está vigente, ya fue cumplido. Pero ya no es un diezmo, es una ofrenda, una gratitud que sale del corazón. Espero que ese mensaje haya sido de bendición.